Está en la portada de todos los diarios del país el tema de el debate en comisión en el Senado de la reforma del número, la cantidad de ministros de la Corte Suprema, la designación de jueces, y esto que comienza a analizarse, que aparentemente tendría el gobierno la vocación de dejarlo para después de octubre, después de las elecciones, al asunto, porque bueno, significa mucho, tiene muchas aristas, muchas implicancias. Quiero conversar un poco del tema con el doctor Gustavo Gómez, ex fiscal federal de Tucumán, Santiago, Catamarca, como nos dijo la vez pasada, cuando estuvimos charlando también. Doctor, gracias por atendernos. Ahora que dispone de más tiempo, está siendo muy generoso con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Muy bien. No es que sea más generoso. Estoy recibiendo una jubilación que todos pagan y tengo que seguir prestando un servicio por más jubilado que esté, ¿no? Ah, bueno, eso es admirable, eso es admirable. Doctor, bueno, pedirle una opinión primero de este debate que ha comenzado en comisión. Hay una cantidad importante de proyectos, probablemente sin precedentes, ¿no? Distintos sectores políticos que promueven, algunos de que la Corte siga con 5 miembros. Anoche lo hablábamos en el programa de la tele también. Otros que dicen no, vamos a elevarlo a 7, otros a 9, 15. Y hasta se analiza por ahí que haya una representación más federal, por lo menos que esté regionalizado el país en la Corte, ¿no? Por una necesidad de amplitud de criterio, en definitiva, por todo lo que significa una decisión del órgano que es cabeza del Poder Judicial. Bueno, lo primero que hay que decirle al oyente es que estas discusiones no le van a cambiar en nada la vida. Son discusiones teóricas que tienen que ver con conceptos jurídicos y políticos referidos al federalismo que tanto defendemos, a la situación que puede estar pasando desde el orden político para ver quién tiene o quién no tiene representación, pero al que está escuchándonos en este momento y manejando un taxi no le cambia nada. Uh-huh. Esto es un tema, ¿no? Porque a veces tenemos noticias, tenemos líneas de agendas nacionales que nos parecen con estos títulos, pero no nos cambia nada que tengamos 7, 9 o 12 jueces. Sería muy importante que la Corte Suprema tenga una integración de uno por provincia, pero también es cierto que sería mucho más lenta si no la dividimos en sala, porque te imaginás, si está pesada ahora que se mueva con 3, no te quieras pensar lo que va a hacer con 24. Uh-huh. Entonces, Sí. no es, modestamente creo que tenemos otras urgencias en materia de administración de justicia, por ejemplo, que cubran el 40% de los cargos de los fiscales vacantes o más del 30% de los jueces, de los cargos de jueces federales vacantes. Eso es sí importante, eso sí le puede cambiar en mucho la realidad al ciudadano de a pie. Claro, por una razón lógica de proximidad, ¿no? De poder resolver distintos conflictos, litigios que hay por doquier, ¿no? Y porque un juez no se puede estar dividiendo en 5 partes. Claro. Los jueces del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero se tienen que andar repartiendo, haciendo juicios en Tucumán, en Catamarca, La Rioja, porque están todos los cargos vacantes. Entonces, cuando vos encontrás un tribunal oral como el de Santiago del Estero, que está integrado en su totalidad, empezás a sacarlos como partecita para atender otros lugares. ¿Y eso a quién perjudica? A Santiago del Estero. Uh-huh. Bien. Bueno, y ralentiza la resolución de todo, ¿no? Absolutamente. Por eso es que más del 90% de las causas penales terminan en el archivo, porque prescribe la acción, porque los trámites se ponen muy lentos, porque las decisiones las tiene que tomar alguien que no tiene en realidad el tiempo suficiente para atender todos los rincones. Sí. Doctor, la mayor deficiencia en la administración de justicia está en la mora judicial.
No podría definírtelo de esa manera. Yo creo que las razones son múltiples, ¿no? Fundamentalmente me parece que el mayor problema que tenemos es que no hay un control real y efectivo en el sistema de administración de justicia, designación y remoción de jueces. Yo siempre explico algunos casos que he visto en algunos viajes que hice en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde vos tenés un ranking, ¿no? Y cada tanto te muestran que este juez federal dictó tanta sentencia, le entraron tantos expedientes, y lo que alguna vez charlamos, Carlos, no tenemos estadísticas en el Poder Judicial que se nos muestren. Las hay, pero no se las exhiben. Hay un problema serio en la administración de la tarea de los jueces y de los fiscales. Uh-huh. ¿Usted cree que, a ver, eso sirve, puede ser una referencia, establecer así un ranking, como dice, una prioridad, un orden, un mérito del juez que es más resolutivo que otro? Sí, definitivamente. Y no solamente un ranking, sino además el solo hecho de mostrar las estadísticas es más que suficiente. Porque te puedo mostrar muchísimos casos, pero hay un dato que yo siempre tomo de la política. El general Perón en algún momento decía de que los políticos tienen cueros de paquidermo, pero resulta que los jueces no. Los jueces y los fiscales generalmente son académicos que se vanaglorian de su prestigio y que se vanaglorian de su cargo, y que cuando se los critica y se les enoja, inmediatamente actúan a un nivel incluso de violencia que a uno lo sorprende. Uh-huh. Porque, como decía el general Perón, ¿no?, le entran las balas. A los políticos, como tienen cuero de paquidermo, no. Que vos critiques un gobernador, un intendente, un diputado, un senador, en más o en menos no le preocupa demasiado. Pero a un juez, a un secretario de un juzgado, a un fiscal, que vos le diga, me parece que esto es un hecho de corrupción, les duele y les duele mucho. Uh-huh. Le pregunto, ya que ha citado usted la experiencia de Estados Unidos, ¿cómo son los mecanismos de remoción en esos casos? Porque aquí también lo que se pretende reformar, o por lo menos se escuchan reproches, ¿no?, en esto que se está debatiendo en el Senado, de la conformación, de la integración del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, ¿no? El Consejo de la Magistratura ha sido una creación excelente de Menem y de Alfonsín en el momento que se modificó la Constitución del 94, pero que, como todo suele ocurrir, es una institución que se ha pervertido literalmente. No puede ser que haya cientos y cientos de denuncias contra jueces acumulados en las comisiones del Consejo de la Magistratura y que porque no se le da trámite terminan prescribiendo y archivándose. Entonces, tiene serios problemas. Ahora, te voy a dar el caso, por ejemplo, de que a mí me tocó participar como veedor, si vos querés, en Miami. Uh-huh. Allá los jueces tienen una elección por un tiempo determinado y al cabo de ese tiempo, creo que eran, no me recuerdo muy bien si eran 4 o 6 años, ellos hacen un informe de todo lo que han trabajado, no vinculado a ningún partido, sino hacen un informe y en una elección los ciudadanos tienen un listado de todos los jueces que en ese año se le vence el mandato, de esos 4 o 6 años. Entonces ponen si quiere que siga o si no quiere que siga. En esa decisión del ciudadano de a pie, que es el que sufre de modo directo ese sistema de administración de justicia, le coloca si quiere que siga o que no. Si dice que no directamente, al día siguiente del cómputo de la elección, ese juez tiene que recoger sus cajas y se tiene que ir. Y te voy a poner el lado malo quizás de eso. California tiene un sistema igual. En California, si hay un juez que no quiere aplicar la pena de muerte en las causas penales graves, gravísimas, que tienen como en cualquier parte del país, ese juez, al rendir cuentas ante la sociedad,
finalmente se tiene que ir porque la sociedad exige que haya pena de muerte en California. Bien, le pregunto, ¿aquí existiría la posibilidad remota de participación ciudadana directamente en la elección de jueces y magistrados? Sí, yo creo que sí. Incluso lo podríamos hacer a través del Consejo de la Magistratura, como vos hacías la aclaración. Mira, yo en este momento estoy viajando y estoy en Chubut. En Chubut el Consejo de la Magistratura tiene un representante del gremio y tiene representantes de 3 zonas que son ciudadanos de a pie y que se eligen en una lista junto con los partidos políticos. Yo lo que sacaría sería de la lista de los partidos políticos. Al representante del Consejo de la Magistratura de Chubut no es bueno que por ahí esté integrando un partido político. Pero básicamente lo fundamental es que si los ciudadanos pueden integrar el Consejo de la Magistratura para tomar la decisión de qué juez elegir o no, sería fantástico. Y aún así eso se puede corromper, porque otro de los problemas que tienen en Chubut es que citan a un profesor de alguna universidad, porque obviamente el ciudadano ese que está ahí no conoce de derecho, entonces lo citan para que él diga si ese juez o ese fiscal sabe. Y esa es una interpretación errónea, porque nosotros no necesitamos muy buenos profesores de derecho como jueces. Nos necesitamos como jueces y como fiscales gente que esté de a pie, gente que conozca el territorio, gente que conozca la realidad. Pensá, Carlos, que en Santiago del Estero, el fiscal federal número 2 que ganó ese cargo, que está trabajando en Buenos Aires porque no quiso venir a trabajar a Santiago del Estero, no estuvo nunca ni conoce la realidad de Santiago del Estero. Claro. Sí, sí. Es fundamental eso, doctor, es fundamental. Y a propósito de eso, de conocer realidades, porque sobre eso tienen que fallar, le pregunto cuál sería su ideal para la Corte, porque estamos en un momento clave, importante de que se replantee todo esto, porque se está tocando fondo en todo, también en el campo de la justicia, en el mundo de la justicia, también se está tocando fondo. Ayer en el pleno debate de comisión en el Senado, una senadora levantando su voz para decir estos los que están ahora no están a la altura de las circunstancias, es una corte corrupta, vendida, o sea, no hay respeto por absolutamente nada. Entonces digo, esta es la circunstancia de un cambio, de una transformación, de un replanteo, ¿no le parece? No, totalmente de acuerdo, pero ese replanteo no va a servir de nada si no lo hacemos integral. Está bien. ¿Cuál sería su ideal? Le pregunto como para ir cerrando un poco. Para mí lo ideal es que el planteo sea integral. Empecemos por cubrir todos los cargos y después vemos qué hacemos con la Corte, que es el vértice de arriba. Está bien. Mi problema lo tenemos en la base. ¿Y la cuestión numérica es secundaria? Totalmente. Bien. Es más, a más números, más ralentizado va a ser el problema. Insisto, una cosa pasar un expediente por 3 vocalías y otra por 24. Le pido un último concepto, una línea del juicio por Maradona. Una opinión. Se va a caer por nulidad o se puede salvar si eso depende de los que están participando en el juicio. Hay jurisprudencia de la Corte Suprema que ya ha dicho que lo que ha hecho la jueza puede considerarse válido si no afecta a ningún derecho fundamental, por lo cual todo lo hecho hasta aquí es válido. El problema lo tuvo la propia Corte Suprema de Justicia de la provincia, que no nombró un juez suplente como hacemos nosotros en los casos complicados y de largo alcance. Y ahora tienen que poner un juez. La pregunta es si ponemos un juez suplente en ese cargo que hoy está vacante, ¿lo aceptan todos o no? Si los aceptan querellantes, abogados defensores y los fiscales, el juez puede seguir adelante. Si hay uno de ellos que dice que no, todo a triqui, a empezar de nuevo y cuidado porque puede prescribir la acción de muchos de los cargos imputados. Doctor, le mandamos un abrazo desde Santiago del Estero. Abrazos, adiós. Que esté muy bien, hasta luego. El doctor Gustavo Gómez, ex juez, es ex fiscal federal
ex fiscal federal de Tucumán, Santiago y Catamarca. Bueno, allí con algunos razonamientos, ¿no? Dice, a ver, la cuestión numérica es accesoria en el tema de la Corte. El país se debe a una reforma integral en lo que es la prestación del servicio de justicia. Después hablando también del